Cálculos probabilísticos estiman que conviven alrededor de 8 millones de especies en el planeta Tierra, y con todas ellas los seres humanos compartimos genes, razón en esencia por la cual todas estas especies, incluidos nosotros, perseguimos de forma indirecta un mismo propósito, el cual aparece regado al que parece ser nuestro motivo más prioritario como seres vivos, la supervivencia, y que se sitúa en la base del resto de conductas instintivas y aprendidas con las cuales le damos sentido a nuestra vida, nos identificamos y funcionamos diariamente. Pero he aquí la cuestión que vamos a abordar hoy en este vídeo. Si toda conducta persigue este determinado fin, ¿cómo es posible entonces que podamos encontrar conductas suicidas o conductas autolesivas en los seres humanos? En el caso concreto de la especie humana, la propia conciencia que tenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestros propios estados emocionales, y también la conciencia social que existe y el factor tan grande de aprendizaje que nos influye, conlleva una disonancia existente en muchos casos entre nuestra búsqueda por la supervivencia y nuestra búsqueda por evitar el sufrimiento. Esto puede llevar a una persona que se encuentra alterada por estados psicoemocionales de los que no logra salir, como ansiedad, depresión, desesperación o sensación de vacío existencial, a que por esa búsqueda de evitar el sufrimiento termine acabando con su vida. Sin embargo, el caso del suicidio puede dar para otro vídeo entero. No me quiero extender ahora con él, ya que hay muchos más factores que entran en juego. Pero lo que quiero que veáis es cómo incluso la conducta que más atenta contra el propio bienestar de uno mismo es también de forma indirecta una búsqueda de bienestar, ya que es una búsqueda de dejar de sufrir, de encontrar paz, aunque eso conlleve no sentir nada. Por otro lado, en el tema de las conductas autolesivas, lo que hay que entender es la funcionalidad que tienen estas para la persona que las lleva a cabo. Muchas veces el hacerse heridas en la piel puede significar una llamada de socorro indirecta, una llamada de atención para alguien que es incapaz de pedir ayuda, y también puede, por ejemplo, el malestar físico que se provoca una persona de alguna forma puede paliar todo ese malestar emocional que lleva dentro y sacar el foco de atención de lo interno a lo externo. También en algunos tipos de conductas autolesivas suele existir un factor de culpa, por lo cual esta tiene también una utilidad de autocastigarse a uno mismo bajo un sentimiento de merecimiento que la persona hace que forme parte de él y que al mismo tiempo actúa de autorregulador. Pongamos un ejemplo de esto para poder verlo más claro. Imaginaos el caso de un adolescente que procede de un entorno donde ha recibido una educación muy rígida, muy perfeccionista, donde existe una alta autoexigencia y una alta sobrevaloración de los logros, creciendo al mismo tiempo en un entorno donde hay una falta evidente de comunicación y de expresividad emocional, y donde la excesiva cordialidad, la apariencia, la formalidad que se intenta guardar de cara al exterior es como una prioridad. Y ahora analicemos cómo todas estas variables recogidas con las cuales el adolescente ha crecido y ha sido influenciado dentro de su contexto familiar, dentro de su contexto escolar, dentro de su contexto también de amistades. Imaginemos cómo esto puede haber influido en su personalidad. Seguramente estas variables mencionadas, junto también a otro tipo de variables precipitantes, podrían llevar al adolescente a responder antes a las necesidades de otros que las de él mismo, priorizando su imagen y su apariencia hacia el exterior, conviviendo con un constante sentimiento de ineficacia y de inconformismo por esas altas expectativas y por esa autoexigencia con la que se le ha educado, con lo que junto con su falta de regulación emocional, ya que las emociones han sido un tabú durante su educación, hacen que en el momento en el que este adolescente se enfrenta a algún tipo de frustración por no conseguir alguna meta, por las altas expectativas que ha depositado en ellas, o cualquier tipo de frustración o sentimiento negativo que se encuentre en su vida, va a canalizar todo este malestar en forma de culpa hacia sí mismo, ya que me pueden haber hecho creer de forma indirecta que me lo merezco porque no estoy siendo capaz. Esa incapacidad, esa ineficacia,
puede ser lo que me esté provocando la frustración. Y como el castigo se lo inflige a él mismo, su imagen no se ve manchada de cara al exterior. Y la única forma que encuentra de autorregularse es machacarse con ese sentimiento de culpa. Y para rebajar ese sentimiento de culpa, la forma que encuentra es autolesionándose. Este malestar físico que siente cuando se hace daño puede servir como una forma de rebajar este sentimiento de culpa que tanta frustración, tanta ansiedad le provoca. Entonces, de alguna forma, esto puede servir de refuerzo negativo. Es decir, cuando yo encuentro algún tipo de bache en mi vida y de repente empiezan un montón de emociones negativas a asolarme, la frustración, la ansiedad, la ira, no tengo a nadie con quien contar, con quien regularme, no me han enseñado tampoco a hacerlo, la forma más fácil que tengo, la más instintiva, es hacia mí mismo. Infligirme dolor hacia mí mismo de alguna forma me hace rebajar el sentimiento de culpa. O sea, es una forma de canalizar todo ese malestar. Y quizá hasta que no tenga alguna experiencia o se encuentre con alguien o su vida le lleve a llegar a un punto de inflexión, esta conducta pueda seguir manteniéndola, ya que funciona como una estrategia de autorregulación para la propia persona. Entonces, de alguna forma, también estás buscando bienestar psicológico cuando la realizas, viendo así que incluso las conductas que parecen más autodestructivas al final tienen una meta de dejar de sufrir o de buscar cierto bienestar. Podríamos decir que la motivación última del ser humano y que incluso se superpone a nuestro instinto de supervivencia es la búsqueda de bienestar, podríamos llamarlo, de hedonismo psicológico. Y al fin de cuentas, este hedonismo psicológico es resultado de nuestro instinto de supervivencia. Pero podemos ver como, por ejemplo, en el caso del suicidio, se enfrentan estas dos motivaciones, estas dos premisas motivacionales básicas. Y bueno, ya a este término le podemos acuñar con muchos nombres. Podemos decir que el propósito del ser humano es la búsqueda de la felicidad. Psicólogos como Abraham Maslow entenderían esta búsqueda de la felicidad como la autorrealización o fuente de vida, o Viktor Frankl entendería este camino hacia la felicidad como la voluntad de sentido, de encontrar un propósito en tu vida. Otras filosofías y pensadores la entienden como un estado de flow, de autodeterminación, de aceptación, de búsqueda de placeres y evitación del dolor. Aquí ya cada uno puede entenderla a su forma y puede incluso poner su propia definición y patentarla, porque no hay nada establecido. Así que dejo este último análisis para que cada uno describa y reflexione sobre lo que puede significar ser feliz, teniendo en cuenta quién es, sus circunstancias y hacia dónde quiere ir. Y nada, muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el próximo vídeo.